Buenas, soy Alice. Una duda frecuente que tenemos es si se implementarían recolors en el título con el fin de aumentar el roster del mismo, y la respuesta es sí, pero con un giro particular. Las subespecies en Digimon denominados recolors por la comunidad fueron introducidos como concepto originalmente en el juego Digimon World. El fin de los mismos fue crear una diferencia entre los Digimon que controlaba el jugador y los enemigos, a la vez de ahorrar modelados al no tener que plantear diseños nuevos o exclusivos como enemigos. Algo bastante inteligente, pero la gracia no se quedó ahí. Cada una de estas subespecies tenía un justificativo y perfil único que explicaba el motivo de su aspecto, lo que los volvía personajes diferentes, y ese fue nuestro enfoque. Lo mismo, pero diferente. En NetDriver, por defecto te es imposible como jugador acceder a una de estas subespecies, y de hecho el roster base del juego no tiene en cuenta a esos Digimon. Es ahí donde se introducen los programs. Los programs son objetos permanentes que se consiguen realizando diversas misiones en el juego y te permiten alterar tu árbol evolutivo. Pero ¿cómo y cuál es la lógica de esto? Si, por ejemplo, tenemos un Coromon y le instalamos el virus program, si criamos a nuestro Digimon para obtener un Agumon, nos saldrá un Black Agumon. Esto es así debido a que incentivamos la data virus en nuestro Digimon, y al igual que indica el perfil oficial de Black Agumon, se trata de un Agumon atributo virus. Dicho esto, los cambios no solo se quedan en la paleta de colores. Quisimos hacer un compromiso con las subespecies en resaltar que las tratamos como personajes diferentes, y por eso tuvimos especial atención al detalle con las mismas en el apartado artístico. Si bien el sprite es el mismo, el arte de estatus del Digimon es diferente. En el caso de Black Agumon, denota más agresividad en comparativa al Agumon normal, y lo mismo ocurre con el arte único de su driver. En cuestiones mecánicas tampoco son iguales. Mientras que el Agumon convencional es un Digimon balanceado, Black Agumon posee más ataque y velocidad a costa de tener menos vida. Asimismo, los programs no solo pueden darnos Digimon que sean recolors, sino otros nuevos, e incluso nuestra alteración puede empezar con un recolor y terminar con un Digimon completamente diferente. La idea detrás de esto, e incluso el por qué los programs son objetos permanentes, se debe a generar múltiples iteraciones con ese program siempre que sea posible, en base a, la propia información oficial del Digimon. Es decir, si en un futuro hubiera otro Digimon con el mismo contexto que Black Agumon, probablemente también lo conseguirías utilizando el virus program. Esto permite generar muchas posibilidades con los mismos y, más importante, fomentar el descubrimiento y experimentación constante con los árboles evolutivos. Esperamos puedan disfrutar de esta mecánica y, como siempre, gracias por su apoyo constante.